darle la bienvenida a nuestra invitada. Sí, nada más contarte un rato pequeñito de Perú, ya que lo estábamos ahí mencionando. El candidato que ahorita está en primer lugar, fíjate que no tenía tanta presencia en redes sociales, así que un tema interesante de estudio, ¿no? Donde aparentemente las redes sociales son el boom, que el TikTok, el Instagram, que no sé qué, pero fíjate que también hay otras formas de elección todavía en esta época de pandemia. Pero bueno, justamente con esos pueblos, esas nacionalidades, también en Perú, un pueblo también sumamente con una fuerte presencia indígena, vamos nuevamente acá a Ecuador, regresamos, ya estamos con Verónica Yuquilema. Berito, muchísimas gracias por estar en esta entrevista. Preguntarte, ¿cómo queda? ¿Cómo crees que tú, los pueblos y las nacionalidades pueden recibir esta primer puesto de Guillermo Lasso en la presidencia? Bueno, muy buenas noches con todos y con todas. Muchísimas gracias a Wambra y a todo el equipo por esta linda invitación. Siempre es súper grato encontrarnos contigo, Berito, con Istana también. Muchas gracias. Y bueno, la verdad es que mi primera impresión es respecto a los resultados que ya van siendo como oficiales, ¿no? Porque ya hay un número de actas escrutadas bastante considerable. Es de mucha preocupación y yo creo que también es importante decir que mi posicionamiento, el lugar desde el que hablo es desde mi militancia, desde mi militancia, mi apoyo al movimiento indígena representado por la CONAIE, que yo creo que es muy, muy importante empezar a hacer esas delimitaciones y mucho más ahora que se evidencia de forma muy notoria una heterogeneidad en las formas de pensamiento y en las ideologías de los pueblos y nacionalidades. Creo que eso es muy importante decirlo, ¿no? En función de ir haciendo estos aportes también y las apuestas que el movimiento indígena representado por la CONAIE y, digamos, con su brazo político también el movimiento Pachacuti ha venido dando, ¿no? Para, digamos, como opción, que tenía como opción electoral para esta segunda vuelta, que era el voto nulo ideológico. Entonces, en función de esa digamos, de confiar también en esa postura que se tomó, que tomó el movimiento indígena representado por la CONAIE, también creo que es fundamental entender que para nosotros evidentemente, y nosotras evidentemente, el triunfo de Lasso o el triunfo de Arauz iba ya a ser un desafío, ¿no? En cuanto a la garantía de los derechos de los pueblos y nacionalidades originarias del Ecuador, y no solo la garantía, sino la efectivización de esos derechos. Entonces creo que de todas formas, nosotros y nosotras ya estábamos, digamos, a la expectativa. Ahora, digamos, con una potencial victoria de Lasso, digamos, no una previsible victoria de Lasso, creo que realmente por lo menos a mí, en lo personal, me deja una angustia, ¿no? Que de alguna manera se ve reflejado sobre todo por las propuestas que Guillermo Lasso tiene de forma muy directa y que evidentemente yo he estado escuchando a lo largo de las entrevistas que ustedes han estado haciendo al resto de panelistas. Y yo creo que sí, realmente para mí es que, digamos, esa angustia se ve reflejado por las posturas o los postulados que tiene Guillermo Lasso en su proyecto de gobierno, ¿no? En su proyecto, en el proyecto que fue presentado en la primera vuelta, porque esa es la cara que Guillermo Lasso va a mantener, creo yo, durante su gobierno. Ahora, el punto, digamos, importante y que ahora incluso ya con casi el 85%, 83, 85% de actas escrutadas, se evidencia también es que hay un porcentaje de voto nulo considerable y que yo creo que ese es el gran mensaje que creo que la parte del movimiento indígena que ha trabajado y que ha promovido el voto nulo, es ese el que realmente nos representa, ¿no? Es ese 17% de la población que no solamente es indígena, sino es una población que está, digamos, dando un grito en contra de la institucionalidad que está totalmente desgastada, ¿no? Una institucionalidad estatal representada por el CNE y el resto de funciones también
que no garantiza esta democracia que durante todos estos años se ha venido promulgando, ¿no? Entonces creo que ese para nosotros es el gran mensaje que por lo menos creemos que tenemos que promover frente a estos resultados electorales. Verónica, tú nos hablabas precisamente de esta preocupación que se tiene. Recordábamos, por ejemplo, que Guillermo Lasso se había expresado muy mal de los manifestantes durante el levantamiento de octubre de 2019 y evidentemente la CONAIE y el movimiento indígena van a ser un actor de movilización en los siguientes meses. ¿Hay, digamos, una anticipación o un temor precisamente a una represión excesiva o digamos que sí, o habrá, digamos, una posibilidad de diálogo al menos? Recordemos que al inicio del gobierno de Lenín Moreno se abrió la puerta al diálogo, finalmente se cerró también, ya, pero ¿cómo digamos, nos vemos el movimiento indígena de aquí a algunos meses, precisamente en el contexto de movilizaciones? Bueno, yo pienso que primero existe un escenario a nivel de políticas públicas y de legislación que facilita o que da vía libre a la criminalización y a la judicialización de la protesta social. Y eso iba a ocurrir con la llegada de cualquiera de los dos candidatos a la presidencia. Eso, digamos, es una herramienta que está ahí lista para ser usada. Y es usada justamente, digamos, en contra de los movimientos sociales e indígenas, ambientalistas, ecologistas, que justamente promueven, ¿no?, esta democratización real, fáctica, de la promoción de derechos, ¿no?, de la garantía de derechos, de la efectivización de los derechos, en función también de la diversidad epistémica existente en este país. Entonces, creo que, por un lado, eso es algo que nosotros y nosotras tenemos ya previsto, ¿no?, que eso va a ocurrir y que nuevamente el poder, en este caso el poder que tienen las leyes, van a ser utilizadas, ya sea en este caso por Lasso o iban a ser utilizadas de alguna manera también por Arauz. Ahora, el punto es cómo los movimientos sociales en este momento se cohesionan, ¿no?, para enfrentar a este nuevo gobierno, que va a ser un gobierno que realmente va a tener muchos desafíos, ¿no? Y yo creo que esa respuesta que están dando los movimientos sociales a partir de dar de aumentar históricamente, incluso he estado revisando a nivel estadístico cuánto ha sido el porcentaje de votos nulos a nivel de la historia en el Ecuador, y realmente es las elecciones en donde mayor votación ha obtenido el nulo, ¿no? Entonces creo que eso es un mensaje claro, ¿no?, de que existe un movimiento de resistencia, un movimiento que va a estar vigilante de lo que ocurra y de lo que proponga como nuevas políticas el nuevo gobierno, ¿no? Evidentemente una intención de privatización de la institucionalidad estatal va a ser respondida, por supuesto, por parte del movimiento indígena representado por la CONAIE de forma frontal. Y yo creo que esa es una cosa que tenemos que tener claro, más allá de si existe ese diálogo. Yo, no podría como hablar por los dirigentes que son quienes al final tienen la vocería de este movimiento. En un criterio muy personal, creo que esa ha sido una de las banderas de lucha del movimiento indígena y de la CONAIE. Entonces creo que, por ejemplo, intentos de privatización, intentos de entreguismos a los fondos internacionales, intentos nuevamente, obviamente, digamos, no intentos, quizá eso y es una de las propuestas de Guillermo Lasso, que es el extractivismo, de la profundización de la política extractiva. Entonces creo que ahí la respuesta del movimiento indígena y de la CONAIE evidentemente va a ser de resistencia y de defensa de sus territorios, de sus autonomías, ¿no? Creo que esto es algo que durante todos estos años, a pesar de todos los intentos de división que han tenido los gobiernos, esa ha sido siempre una de los puntos que ha conseguido unificar y ha conseguido consolidar al movimiento indígena como tal, en contra de las políticas estatales que atentan no solamente a la visión, digamos,
antropocéntrica, que digamos a la visión, perdón, a la visión más holística que tienen los movimientos, los pueblos y nacionalidades, y que contrasta obviamente con toda la política estatal que invisibiliza todas esas otras epistemologías y ontologías de vida, ¿no? Sí, de solo decir un ratito, disculpa, Vero, antesitos de continuar con la cresta, decir que a este momento ya hay un 92%, un 92,3% de actas escrutadas. Los resultados rápidamente: Arauz está en 47,28%, Lazo en el 52,72% y los nulos llegaron al 16,19%. Solamente, justo porque comentarle, estabas mencionando sobre el porcentaje que ha llegado en esta votación, el voto nulo es el 16,19%. Sí se puede decir que es mayor al que ha obtenido en otros procesos electorales. Continúa, Verónica, disculpa. Sí, justamente te iba a preguntar, Berito, al inicio de esta segunda vuelta vimos un desespero, una suerte de desespero por parte de ambos candidatos de endosarse, digamos, tanto octubre, pero también la presencia de los pueblos y nacionalidades. Incluso vimos una suerte como de invitación, digamos, por parte de Guillermo Lasso a varios pueblos, nacionalidades, incluso llegar a presentar a una chica aparentemente de un pueblo, vestida incluso con los colores del Banco de Guayaquil. Bueno, eso puede quedar un tanto a la anécdota, pero se puede mirar, digamos, un intento por parte de los candidatos en todo caso de atender a una agenda plurinacional, o en todo caso queda más bien para la parte del marketing político lo que sucedió en esta segunda vuelta. No, yo creo que esto queda, digamos, sin desmerecer la posibilidad que tiene cada uno de los pueblos y nacionalidades, e incluso de forma individual, de los como personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades, que tenemos la posibilidad también de optar por uno de las ideologías y de los pensamientos existentes. Yo creo que eso para mí también ha sido muy importante puntualizar en estos años, digamos, que yo también voy tomando posicionamiento de qué es el movimiento indígena, porque siempre tendemos a esa idea de una homogenización. Y a nivel histórico, no solamente ahora, sino a nivel histórico, ha habido una heterogeneidad de pensamientos y de intereses también. Entonces creo que eso es fundamental entender al momento que hablo, como digo, no de este bloque movimiento indígena, no hablo de todos los pueblos y nacionalidades, porque cada uno también tiene una postura y además debe tener una postura ideológica, y en este caso también de optar por un partido político en específico, ¿no? Entonces creo que eso es primero, creo que es importante entender eso. Y luego, yo creo que en función de eso, yo sí siento que de alguna manera, tanto Guillermo Lasso como Arauz han tendido en este último periodo digamos, de campaña para la segunda vuelta, ha habido un intento, un esfuerzo muy contundente de cooptar el voto indígena, ¿no? Y eso incluso lo he visto con más fuerza en estos últimos días, cuando, por ejemplo, inundan los spots publicitarios en páginas, por ejemplo, como YouTube, ¿no? Y son videos que vienen en lengua quichua y con presencia de población indígena, ¿no? Especialmente lo que yo he visto más fue justamente de Guillermo Lasso, ¿no? Que antes no tenía, y seguramente, o sea, y ahí quizá viene también mi crítica, ¿no? Que antes no tenía idea seguramente de toda la diversidad de pueblos y nacionalidades existentes en este país. Estoy segura que esto para él es, digamos, como persona está alejada de su realidad. Sin embargo, digamos, de alguna manera esta segunda vuelta ha dado se ha abierto campo. Yo creo que sí tiene que ver mucho, ¿no?, con una estrategia de marketing político, ¿no? Porque realmente los votos que fueron asignados, digamos, que fueron asignados por el CNE, en este caso, para Yacu Pérez, de alguna manera tenían que ser cooptados, ¿no? Y no todos los votos que fueron para Yacu Pérez evidentemente fueron de población indígena. Sin embargo, era un voto que tenía podríamos decir que estaba dominada por una población indígena también. Entonces había una intención muy, muy, muy fuerte que, como yo digo, independientemente de que
cada persona perteneciente a un pueblo o nacionalidad puede optar por esa tendencia política. Yo creo que sí existe una suerte de manipulación publicitaria de parte de, en este caso, no, yo creo que ni siquiera solo de Guillermo Lasso, sino también de alguna manera del otro candidato que era el señor Arauz, ¿no? Entonces creo que sí es una mezcla y justo eso quería como también decir, no pienso o no creo que es, digamos, esta estrategia colocada en esta segunda vuelta responda, colocada por Guillermo Lasso en este caso, ¿no? Responda a la intención de un reconocimiento del Estado como plurinacional. Yo creo que no es eso. Pienso que realmente la propuesta, desde lo que yo conozco y desde este conocimiento también que tengo de conceptos, yo creo que más se queda en lo mismo que el gobierno, los gobiernos anteriores, que es un pluriculturalismo que claro que alaba esta diversidad mientras sea funcional a los intereses que ellos representan y que ellos pretenden instaurar en este país. Finalmente, Verónica, preguntarte, ¿dónde queda octubre? Es decir, la semana pasada vimos un incidente en Guamote, justamente una gran población indígena, alcalde indígena, la autoridad, pero finalmente, ¿dónde quedan las demandas que en octubre que no solamente se reducían al tema de del combustible? Bueno, ¿dónde queda octubre? Yo pienso que esa es una respuesta que nos corresponde a todos y todas como ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? Si bien es cierto, el movimiento indígena representado por la CONAIE tomó la posta de ese levantamiento tan doloroso y bueno, que finalmente tuvo ciertos resultados importantes, yo creo que ese octubre justamente permitió de alguna manera irnos posicionando más como movimiento indígena y que evidentemente ha permitido, por ejemplo, que el brazo político de la CONAIE también, en este caso Pachacuti, también salga fortalecido en este camino, ¿no? Independientemente, digamos, de lo que pueda ocurrir en estos años de legislación, porque eso también es otra historia. Sin embargo, pienso que, digamos, más allá de las elecciones, octubre ha permitido consolidar especialmente a la población joven del movimiento indígena, de los movimientos sociales, que empiezan, ¿no?, cada vez más a involucrarse y a entender cómo se puede, ¿no?, contribuir a esta mejora de la sociedad, cómo se puede de alguna manera también buscar esa transformación social y esa justicia social que durante todos estos años y estos siglos el movimiento indígena ha venido defendiendo. Entonces creo que la respuesta, digamos, a octubre sigue teniendo vigencia. Sin embargo, obviamente ahora vemos que ya ha habido una alza del precio de los combustibles y que no ha habido nada. Entonces yo creo que ahí el llamado es para todos y todas como ecuatorianos y ecuatorianas que nos vemos también afectadas por estas medidas, que no solamente le corresponde al movimiento indígena representado por la CONAIE responder a estas arremetidas neoliberales, sino nos corresponde a todo el pueblo ecuatoriano que realmente necesita reaccionar y ahora mucho más, ¿no? Ahora mucho más. Creo que tenemos que estar mucho más involucrados, mucho más alertas, mucho más participantes de lo que es la vida política de nuestro país. Creo que ahí esa es una justamente de las respuestas o de las lecciones que nos dejó octubre del 2019, que tenemos que ser nosotros actores de estas transformaciones. Y en este caso, sí, cualquiera de los dos candidatos que llegaran a la presidencia llegan por nuestro voto y nosotros tenemos esa soberanía de poder exigir, y creo que esa es el verdadero poder que nosotros estamos olvidando y que hemos olvidado y que, bueno, afortunadamente ahora de alguna manera se ha visibilizado en lo electoral también a través del voto nulo. Y creo que eso es un poco de las reflexiones que hemos venido teniendo. Creo que octubre sigue muy presente, ¿no? Y que ahora mucho más que nunca tenemos que volver a sostener a los movimientos sociales a partir, obviamente, de involucramiento directo en lo que es la vida política de nuestro país. Estamos pendientes para una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Berito. Muchas gracias, Luisana, también. Un gusto. Igual, chao. Un gusto conversar contigo, Verónica.